tardes, son las 8 por mi reloj, hora que estaba fijada la conferencia, y vamos a iniciar el acto. Como sabéis, nosotros celebramos 2 veces al año un acto cultural. Uno coincide, lo hacemos en el mes de mayo, coincidiendo con la victoria de Bernardo de Galvez sobre los ingleses en Pensacola, y la otra la hacemos en el mes de noviembre, coincidiendo con la fecha del óbito de don Bernardo. Lógicamente, esto se circunscribe en la primera etapa, la del mes de mayo, y en esta ocasión el acto se centra en una conferencia que va a dar nuestro amigo Iván, del cual el presentador Manuel Olmedo pues le hará ahora mismo su laudación. Tienes la palabra, Manolo. Buenas tardes a todos. Como es bien sabido, Simancas es un pequeño pueblecito situado muy cerca de Valladolid. Allí, el año 1540, se estableció el archivo de la Corona de Castilla por el rey Carlos I de España y V de Alemania, como nos enseñaron en el colegio. Un archivo que años después fue definitivamente organizado por el gran rey Felipe II. El archivo se alberga en un precioso castillo de piedra blanca que había sido construido hacia el siglo XII y posteriormente adaptado ya en el XVI para el citado y exclusivo fin. Hasta entonces, las oficinas de los diferentes departamentos del Estado se encontraban situadas en los semisótanos del Alcázar de Madrid, en lo que se llamaban por entonces las covachuelas, y de ahí que a los funcionarios y archiveros de hoy, de ayer y de hoy, se les conozca también con el nombre de covachuelistas. En el Archivo General de Simancas se custodian unos 40.000 legajos, y como cada uno de ellos puede tener pues entre 600, 500 documentos y 4 o 5.000 documentos, pues estamos hablando de aproximadamente 140, 150 millones de documentos manuscritos. Ello supone, evidentemente, un tesoro excepcional para España. Pues bien, hace menos de 2 meses, un gran amigo y extraordinario investigador, don José Luis Rodríguez de Diego, que ha sido director del Archivo General de Simancas, me envió un correo planteándome que un joven investigador de Burgos estaba realizando su doctorado sobre Miguel de Gálvez, y me rogaba en ese mensaje que pudiera facilitarle los datos que sobre este importante personaje, aunque casi desconocido, pudiéramos tener en Málaga. Es norma de nuestra asociación, que desde hoy continúa acertadamente presidida por don Miguel Ángel Gálvez Toro, es norma, como decía, colaborar en cualquier iniciativa que propicie el conocimiento y difusión de los Gálvez de Macharabiaya, siempre que se caracterice por la seriedad y el rigor. Y tal es el caso que hoy nos convoca. Pero no solo por esa razón, hay otra muy poderosa. No podemos olvidar hoy la importantísima ayuda que desde hace más de 30 años nos ha venido brindando don José Luis Rodríguez de Diego y el personal del Archivo General de Simancas. A don José Luis, aparte de nuestra amistad, le debemos mucho y se merecía cuanto él pudiera pedirnos. Y es que, además de su categoría personal, su labor como archivero de Simancas ha sido trascendental para el conocimiento de la más antigua historia de Málaga y, por supuesto, para quienes nos dedicamos a investigar. Y este es el motivo por el que hoy tenemos la suerte de contar, como muy bien dice don José Luis Rodríguez de Diego, con un joven investigador, don Iván Lázaro Urdiales, al que, por supuesto, le hemos facilitado toda la documentación que entre don Francisco Cabrera y un servidor hemos podido recopilar desde hace unos 15 años y especialmente desde que fue creada la Asociación Bernardo de Gálvez.
El trabajo de Iván será decisivo para el conocimiento de la biografía y trayectoria de uno de los ilustres Gálvez. Y no duden que dentro de pocos años la investigación que él está ya pronto a concluir, ojalá sea más pronto que tarde, dará lugar, por ejemplo, a más de una novela. O incluso, como está ocurriendo con la biografía de Bernardo de Gálvez, algún novelista vendrá a Málaga a descubrirnos a los Gálvez. Pero bienvenidos sean también los novelistas, sobre todo los que son respetuosos y rigurosos con la verdad histórica. De modo que ahora voy a leer unas breves líneas sobre nuestro querido invitado a esta conferencia, Iván Lázaro Urdiales, burgalés, y yo creo que se le puede decir, como se decía en el siglo XII, burgalés de pro, que nació en Burgos el año 1990. Es graduado en Geografía e Historia por la UNED y máster en Historia Moderna también en la UNED. Sus trabajos han concluido siempre con la calificación de sobresaliente. Aparte de ello, es especialista en paleografía bajomedieval y en paleografía moderna. Y dos notas curiosas de su personalidad. Domina la lengua rusa, que ha conseguido en la Escuela Oficial de Idiomas de Burgos, y además tiene estudios de trompeta también en el Conservatorio Profesional de Burgos. Aparte de ello, también ha hecho dibujo y pintura. Ha sido invitado al Congreso de Investigación sobre Rusia y España, Política, Economía y Cultura, y ha concluido felizmente un curso de patrimonio de 2 años en la Facultad de Teología del Norte de España, y actualmente, como ya acabo de decir, pues está trabajando en una importantísima tesis doctoral dirigida por el catedrático de Historia Moderna de la UNED, don Luis Antonio Ribot, y con esta tesis no solo va a recuperar a don Miguel de Gálvez, uno de los más ilustres hijos de Macharabiaya, junto con los miembros de su familia, sino que también va a recuperar una página apenas conocida de las importantísimas relaciones que existieron entre la Rusia de los zares y la España de los Borbones, que posteriormente pues prácticamente pasaron un poco al ostracismo ya en el siglo XIX. De modo que tiene la palabra, con permiso de nuestro presidente, don Iván Lázaro Urdiales. Buenas tardes, muchas gracias. Antes de empezar, me gustaría agradecer a esta asociación el que me hayan invitado a impartir esta conferencia, en especial a don Manuel Olmedo Seca, y también a la Fundación Universitaria y Cultural de Burgos. Y el proverbio se cumplió. El carbonero se alzó, irrumpió en escena, emprendió el vuelo. Quería quemar el mar. El mar no ardió, pero había alborotado ya lo suficiente. Fíjense ustedes, este pajarito que aparece en pantalla cabe perfectamente en la mano de un hombre, nada menos querer quemar el mar. Me reconocerán que no es poco. Y dirán ustedes, ¿qué pinta en las relaciones entre España y Rusia en el siglo XVIII este pajarito? Pues paso a explicárselo. En el año 1789 se estrenaba en la corte rusa una opereta cómica que se titulaba El triste caballero Casamitovich. La letra corría a cargo de la emperatriz Catalina II la Grande y la música a cargo del compositor valenciano Martín Soler. Yo creo que, si no la primera de las primeras noticias que se tiene en España de esta ópera, es una que aparece en una carta de Miguel de Gálvez del 17 de febrero de 1789, en la que afirma que hay una opereta que se ha representado en este teatro que ven ustedes, en el Teatro del Hermitage de San Petersburgo, en el cual dice que apenas se ha representado 2 o 3 veces, con una audiencia muy escogida, con la emperatriz en persona, y que es una crítica al rey de Suecia, en ese momento Gustavo III. Posteriormente, el príncipe Potemkin asistiría a la representación y ordenaría automáticamente suspender las representaciones, confiscar los libretos y, por si fuera poco,
no volver a representar esta ópera más veces. El significado de todo esto era claro. En un momento en el que Rusia se encontraba en una guerra con Suecia, un acto cultural como este podía dificultar las labores de mediación que se estaban desarrollando en ese momento para acabar con la guerra, y además de eso podía complicar todavía más el conflicto bélico. Como ya hemos dicho, este pajarillo que he puesto antes en pantalla, que tenía esas miras tan desmesuradas, hay que señalar también que esta ópera, cuando Miguel de Gálvez avisa de ella en España, no la llama por su nombre, sino que la llama el Don Quijote del Norte, lo cual también es un indicio un poco de las aspiraciones que se atribuyen al rey de Suecia, ¿no? Un personaje un poco desenfrenado en sus miras y demás, ¿no? Bueno, vemos que ese pajarillo con el que se identifica el rey de Suecia quería quemar el mar. Pues en ese momento, durante esos años, uno de los que van a trabajar bastante fuerte para que ese mar no arda no va a ser otro que don Miguel de Gálvez. Don Miguel de Gálvez nace el 30 de noviembre de 1725 en el pueblecito malagueño de Macharabiaya. Era hijo de Antonio de Gálvez y Carvajal y Ana Gallardo. Hay que señalar que tanto Miguel como sus hermanos no pertenecían a una familia que estuviera ennoblecida, lo que, viendo la trayectoria política de todos ellos y su desarrollo personal, llama la atención, sobre todo si vemos las altas cotas y los puestos de importancia que ocuparon a lo largo de su vida. Va a estudiar, aquí tenemos una foto de este pueblo, Macharabiaya. Va a estudiar Derecho en Alcalá de Henares, en la universidad, y va a dedicar la mayor parte de su vida a una carrera jurídica, claramente, como asesor jurídico. Asesor jurídico sobre todo en la índole militar. Tenemos constancia de que, entre otras cosas, estuvo destinado en Orán, y también de que ejerció esa asesoría en el cuerpo de las Guardias de Corps de Madrid. Se ha señalado muchas veces que don José, su hermano, patrocinó la carrera de Miguel, y es verdad, pero también no por esto tenemos que disminuir la importancia de Miguel de Gálvez, porque vemos que cuando se nombra a su hermano José ministro de Indias, la carrera de su hermano Miguel ya había alcanzado unas cotas importantes. Había sido nombrado ya alcalde de Casa y Corte en 1770 y ministro togado del Consejo de Guerra en el año 73, por lo que vemos que antes de que su hermano llegaría a ser ministro, este hombre ya detentaba cargos muy importantes. En Madrid, además, aparte de todo esto, este hombre fue admitido en la Real Academia de la Historia con el cargo de académico numerario en el año de 1781, lo cual tiene también mucho de su prestigio y su calidad. Aquí tenemos una foto de Málaga. Málaga para toda la familia Gálvez es algo básico, sobre todo por toda la promoción que hicieron de la ciudad de Málaga. En primer lugar, solo por señalar creaciones como el Montepío de Cosecheros, el Colegio de San Telmo, el Consulado, también Macharabiaya, de su pueblo, nunca se olvidaron de su pueblo. Hitos como la creación de las escuelas, la fábrica de naipes, yo creo que es un buen ejemplo de ello. Aquí vemos una representación de Málaga en el siglo XVIII, en la época de Miguel. Y aquí vemos al propio Miguel al lado de su hermano José. Como pueden ver, Miguel es el que tiene la toga de jurista, de negro, aparece a la derecha del cuadro, y su hermano José aparece con una casaca roja. Este es el cuadro alegórico de la fundación del Montepío de Cosecheros, que ambos crearían para favorecer a este oficio en la ciudad de Málaga. Aquí vemos la sede donde esta organización tendría sus oficinas, Alcalá de Henares, donde había desarrollado su carrera, donde se había formado Miguel, y Madrid. Madrid en la época, este es el Madrid que vio Miguel de Gálvez. Esta es una foto de la calle de Alcalá, un cuadro, mejor dicho. Como ven ustedes, no tiene prácticamente nada que ver con la calle de Alcalá de hoy en día. A la parte izquierda pueden ver ustedes la iglesia de San José. Esta es la sede de los alcaldes de Casa y Corte, el Palacio de Santa Cruz, donde desarrolló Miguel de Gálvez buena parte de su carrera jurídica. La carrera diplomática, como la conocemos ahora, en ese momento difería bastante de lo que entendemos ahora como tal. En Francia se habían hecho intentos muy fuertes por profesionalizar todo este cuerpo. La Academia Política de Tossy es un buen ejemplo, aunque, como en el caso de España, en buena medida habían sido boicoteados por la nobleza. En ese momento, la carrera diplomática se solía entender como un medio de promoción social, no como un oficio en sí. Así que personajes pertenecientes a altas cotas de la sociedad elegían este camino como promoción social. Por lo tanto, estos intentos de profesionalizar el cuerpo es comprensible de que fueran empezados por ellos.
Los embajadores en ese momento eran personajes en la mayor parte de los casos de alto nivel social. Un embajador que iba a ser presentado ante una emperatriz como podría ser la emperatriz de Rusia o como ante el Papa no podía ser una persona que fuera de un estamento inferior. O si era de un estamento inferior y no estaba ennoblecido, al menos que tuviera unas características como pertenencia a una orden militar importante, además que le tributarían una importancia que pudiera demostrar en ese momento. Se elegía este tipo de gente para evitar situaciones complicadas, hablar en el momento de presentar embajadores, conferencias y demás. El embajador en esos momentos no va solo a sus destinos. El embajador se acompaña de un séquito muy importante. Tenemos que tener en cuenta que el embajador va a ir acompañado en todo momento por una muy variada troupe. Van a ser desde cocineros, asistentes, criados. Va a tener especial importancia los secretarios, porque los secretarios van a desarrollar labores que el embajador, por ausencia o por otro tipo de temas, no va a poder desarrollar. En los momentos en que el embajador, por ejemplo, no está en su destino, va a ser el secretario el que se encargue de desarrollar esa labor, responder su correspondencia y demás tareas importantes, ¿no? Bueno, el caso español va a ser un poco particular porque en ese momento la política europea, la cual se regía por el sistema de equilibrio, la noción de equilibrio que se había implantado después de las paces de Utrecht, tiene mucha relevancia, sobre todo en su vertiente diplomática. España en ese momento va a estar pivotando en torno al oro francés. Vemos que en el siglo XVIII la política exterior española en buena medida se va a desarrollar en torno a los pactos de familia que habían tenido lugar con Francia.